Bienvenidos a este video, vamos a saber por qué la inteligencia artificial te da respuestas genéricas y cómo evitarlo exclusivamente para abogados. Y seguramente te has topado que has intentado hacer una instrucción con inteligencia artificial y los resultados que te ha dado no han sido muy convincentes y dices, pero ¿cómo es posible que no entienda lo que le estoy diciendo? ¿Cómo no me puede dar lo que yo le estoy pidiendo? Y de eso va a tratar este video, así que si te ha pasado, quédate porque vas a aprender precisamente las instrucciones que hay que darle a la inteligencia artificial punto por punto y también vas a ver cómo lo estamos utilizando de manera correcta. Así que este es un video completamente práctico, así que mira lo siguiente. Entonces, ChatGPT o cualquier inteligencia artificial te responde de manera genérica, lo que te estaba diciendo anteriormente. Te dice, hazme esto y te hace otro. Y tú no entiendes por qué. Hoy vamos a resolver eso puntualmente. Sientes que le da lo mismo que le da a todos. Y es ahí donde te decía que la respuesta genérica se pierde. Sientes que lo que te está diciendo, bien se lo pudo decir a otra persona. No sientes que lo está aterrizando a tu pensamiento y sobre todo al caso que estás planteando. ¿Crees que el problema es el prompt? Y ahorita vamos a ver profundamente por qué los prompts o la instrucción no es tan vital como lo que vas a aprender dentro de este video. Entonces, ChatGPT o cualquier inteligencia artificial no es genérica. Tu información es insuficiente, es decir, lo que tú le estás dando no es suficiente para despertar por el procesamiento de datos que tiene la inteligencia artificial. Y quiero decirte algo muy puntual. La inteligencia artificial es un procesador de datos que te puede ayudar a hacer cosas mucho más rápidas que las que haría un humano. Pero tienes que entender esto. No funciona sin contexto, no funciona sin información. Y esa información se la tienes que dar tú. Así que quiero que hagas este ejercicio con la inteligencia artificial y antes de ingresar a manejarla, lo primero que tienes que hacer es imaginar que a la persona que le vas a contar el caso es tu pasante, tu secretaria, tu amigo o inclusive, y el mejor consejo es que te imagines que es tu mejor amigo. Que le puedas decir, hey, mira, pasó esto, esto y esto. Y seguramente tú, cuando cuentas un chisme o cuando cuentas una historia, lo cuentas muy bien. Pues aquí vas a hacer exactamente lo mismo, solo que aquí te va a procesar información mucho más rápida de la que te procesaría la respuesta de tu amigo, de tu secretaria, de tu pasante o de cualquier otra persona. Entonces, el error principal es que la inteligencia artificial no sabe nada de tu caso. Es decir, no conoce tu expediente, no conoce tus hechos, no conoce tu estrategia, no sabe qué quieres lograr. Y yo te pregunto, ¿cómo quieres que te dé una respuesta específica si tú no le has dado ese contexto? Y vamos a aprender cómo darle ese contexto, pero también te voy a enseñar un truco en el cual le vas a dar ese contexto de manera precisa, sin que te tengas que memorizar o aprender a hacer prompts o instrucciones complejas. Entonces el truco más simple es dejar de redactar y empezar a conversar. Y esta es la clave para entenderlo. Tenemos que dejar de redactar y vamos a empezar a conversar. Lo que te decía antes del consejo que te di es que tienes que empezar a darle información a la inteligencia artificial como si fuera tu mejor amigo, como si fuera tu mejor amiga. Y te voy a poner un ejemplo de un caso principal que tenemos. Hace mucho tiempo, yo lo que hice aquí fue, con base en el siguiente documento, crear la información que tiene esta información. Entonces lo que hicimos aquí, fíjate, yo le di un contexto completo de lo que es una sucesión intestada. Y aquí lo que hizo la inteligencia artificial, fíjate este prompt, ni siquiera es el que te estás imaginando. Mira, analiza, ¿por qué analiza? Porque pongo a la inteligencia artificial a pensar este documento que es escrito para solicitar o más bien para denunciar una sucesión intestada. Y tú mismo te vas a enterar de las partes. Fíjate, le estoy contando el chisme. Te vas a enterar quiénes son las partes y así primero vas a analizar el documento y vas a identificar a las partes. ¿Estamos listos? Ojo, ¿por qué le dije esto? Porque tenemos que entender de dónde estamos partiendo. La inteligencia artificial no sabe qué es este documento, no tiene información de este documento, de este escrito inicial, de esta denuncia que yo hice. Y pues en este escrito le estoy contando, en la denuncia de la sucesión intestada, le estoy contando no solamente quiénes son las partes, sino el problema que tienen, cómo lo están resolviendo, las pruebas que están presentando. Y aquí es donde estamos metiéndonos en el chisme.
y te contesta: estoy listo, he analizado el documento que proporcionaste. Se trata de un escrito legal para denunciar una sucesión intestada en el estado de Yucatán. Aquí la identificación de las partes, me hace la identificación de las partes, el autor de la sucesión, quiénes son los asesores jurídicos, los testigos, la autoridad a quien se dirige, el patrimonio que se está peleando en ese estado del estado civil, el fallecido tenía promovente en caso de sociedad legal, la fecha del escrito y todo eso, ¿vale? Entonces me hace las instrucciones en las cuales yo le pedí, ya le conté el chisme. Por eso estamos empezando a contar el chisme sin decir mucho. Aquí te voy a dar un tip muy claro, puedes usar un dictador de voz. ¿Por qué? Porque cuando tú cuentas un un chisme, revelas muchas palabras, hablas mucho. Entonces aquí no tiene caso que te pongas a escribir paso por paso todo lo que estamos diciendo, porque te vas a saturar, te vas a cansar de tanto teclear. Yo lo que te recomendaría, y es el truco que te voy a enseñar también, es usa un dictado de voz. Si tu celular tienes un dictado de voz y tú le puedes poner play y lo que vas diciendo lo vas escribiendo, úsalo. De verdad, te va a cambiar y te va a ahorrar muchísimo el tiempo de estar dictando. Porque entonces vas a poder contar vas a poder contar todo el caso completo y además lo vas a tener a disposición. Y por eso cuéntale el caso completo. Yo lo que hice para empezar en este tema, en lugar de empezar a contarle: mira, tengo un caso de esto, yo lo que hice, le entregué ya de una vez el documento terminado para que lo analice y me pudiera decir: ah, mira, perfecto, ya tengo información de lo que me estás diciendo. Y entonces, con esa información, ya tenemos claro lo que vamos a seguir haciendo. Entonces, cuéntale el caso completo, dictado por voz. No filtres la información. En caso de que tú no tengas el documento completo como yo lo tengo, cuéntale la información completa, no importa, pero no ocultes nada, porque después te vas a dar cuenta que va a ser un poco más complejo a la hora que quieras desarrollar todo lo que vas a utilizar en la inteligencia artificial. Dale detalles reales, fíjate muy bien, yo le di detalles reales de esto, pero el prompt es sencillo. Analiza ese documento, identifica las partes y dime si estamos listos. O sea, no te estoy diciendo que actúa como un ingeniero o como un abogado especialista en identificación jurídica. O sea, te voy a ser honesto, eso en la actualidad no está funcionando como tú te lo estás imaginando. Entonces, aquí lo importante es que logres hackear el sistema, como yo les digo, logres hacer con poco, logres hacer mucho, pero necesitas entender de dónde estás partiendo. Aquí estamos partiendo de la idea de que necesito darte el contexto completo. Por eso yo les di el contexto completo, y una vez que le doy el contexto completo ya le puedo hacer preguntas y ya puedo decirle que haga la información completa. Y entonces, una vez que ya tiene el contexto, pasamos a lo siguiente, que es ordenar los hechos cronológicamente. Como yo ya le entregué la demanda, entonces, la denuncia, entonces los hechos ya están ordenados, pero aquí también estamos ordenando la información. Y bueno, aquí te quiero demostrar, precisamente lo que hice fue darle la información, aquí empieza a ordenar todas las partes, los hechos, el análisis del acuerdo, la orden, la exhibición, todo lo que le conté a la inteligencia artificial, se lo empiezo a pedir que me lo ordene. Y una vez que ya lo ordena, entonces empieza a dar los resultados que estoy pidiendo, me empieza a incluir las fechas exactas, las notificaciones, la presentación, y todo eso parte de la idea de que estoy pidiendo que ordene, ¿sí? Que esté ordenando correctamente lo que le estoy diciendo. Eso es clave, que se lo pidas, que te ordene los hechos cronológicamente, para que así tú te ahorres el conflicto que ya tenían ellos. Tú nada más lo vas a ordenar y ya la inteligencia artificial te puede ayudar con eso. Resume el conflicto principal. Como sabes, el cliente te va a contar una bomba de emociones. Entonces tú necesitas identificar cuál es el problema principal que ellos están peleando, para que tú puedas ordenarlo y así también identificar el problema principal. Porque si te están peleando una propiedad, sabes que tienes que hacer un juicio civil. Si te están peleando un tema de violencia familiar, sabes que tienes que acudir a la fiscalía a presentar tu denuncia. Entonces, identifícalo para que puedas saber cuál es el conflicto principal y también identificar el problema jurídico, lo que te estoy diciendo. Si se están peleando una propiedad, si se están peleando una herencia, si se están peleando una casa, necesitas identificarlo para que también puedas estructurarlo más adelante. Entonces,
El truco más simple siempre va a ser empezar a conversar. Cuéntale ese chisme, cuéntale esa historia. Imagínate que es un abogado con el cual tienes mucha confianza y le dices, oye, me pasó esto, y se lo cuentas de principio a fin, y desde ahí ya vas a empezar ganando para que te empiece a dar resultados mucho más estructurados y te deje de estar dando los resultados vacíos que vienes presentando. Ok, siguiente. Ordenar antes de crear. Muy importante, no pedimos escritos, pedimos orden. El problema de todos ustedes y de todos nosotros los abogados es que creemos que la inteligencia artificial nos va a hacer las cosas mucho más rápido, y aunque eso es cierto, yo siempre veo el mismo error. Entran y dicen, hey, hazme una demanda de un juicio sucesorio en tal estado, las partes son estas y todo eso. La inteligencia artificial no tiene el contexto para hacer esto, entonces por eso te va creando información errónea. Y por eso muchos de ustedes empiezan, hazme la demanda, hazme el escrito, hazme esto. Y pues no es que no lo haga, lo va a hacer, pero el tema principal es que te lo va a dar mal. Y por eso muchos de ustedes se frustran. Entonces lo primero que hay que hacer es ordenar los hechos, detectar los posibles riesgos, identificar elementos jurídicos y señalar los vacíos del caso. Eso es lo que yo haría para sacarle todo el provecho a esto. Pero si ya le conté el chisme completo, entonces puedo ordenar los hechos. Regresamos aquí, ya ordenó nuevamente los hechos. Yo lo que hice fue entregarle el código de procedimientos familiares, si no me equivoco, para el juicio sucesorio. Estamos dirigiéndonos al juzgado correcto, porque el problema de este caso fue que nos rechazaron la demanda, o sea, nos rechazaron la denuncia por un tema de jurisdicción. El tema de la jurisdicción fue que nos habían rechazado porque el difunto falleció en una ciudad y el juzgado dice que no era responsable porque debía tramitarse donde falleció el difunto, pero el código de procedimientos familiares especifica cuáles son las procedencias del juicio sucesorio, y una de ellas es precisamente que si la persona fallece en una ciudad, donde fallece tiene jurisdicción para resolver el tema sucesorio. También en caso de que esto también se puede seguir en donde fue el último domicilio del autor de la sucesión, en este caso el difunto, y también en donde está el bien, es decir, donde se encuentra la propiedad intestada. O sea, esos tres jurisdicciones son con competencia. El tema es cuál lo va a resolver. Y entonces fue que nos rechazaron esto, y por eso estamos estructurando nuevamente los hechos, y aquí volvemos a hacer lo mismo, el último domicilio del autor de la sucesión. Entonces, ¿qué tengo aquí? Ya detecté el riesgo, porque ya me rechazaron, y realmente ya no es un riesgo, ya es un hecho. Los elementos jurídicos que se están cumpliendo, precisamente los elementos jurídicos de esta sucesión, es precisamente lo que te estoy diciendo. ¿Cuáles son los elementos de jurisdicción? Es decir, ¿dónde me lo van a aceptar? Ya una vez que tengo eso, entonces ya puedo tener los vacíos del caso, que en este caso mi denuncia tenía un vacío que no logré amarrar el domicilio, el último domicilio del difunto, entonces por eso me lo rechazaron, y ahora ya sé cuál fue mi error y cómo lo voy a estar corrigiendo. Ese fue el tema principal, y por lo cual estamos revisando eso. Entonces, señalar vacíos del caso. Y te pregunto, ¿estás construyendo desde el orden o desde la prisa? Todo tiene un proceso y tenemos que tener orden de principio a fin. Por eso te dije que lo primero que tienes que hacer con la inteligencia artificial es contarle el chisme completo. Aquí está, cuéntale el caso completo. Tú sabes que cuando digo chisme me refiero al caso. No filtres la información, dale detalles reales. Ya una vez que tengas toda la información ahí, entonces sí, ordena los hechos, identifica los posibles riesgos, identifica elementos jurídicos que ya vimos y señala los vacíos del caso. Y lo siguiente que hay que hacer ya una vez que tenemos los hechos es justamente lo que yo estoy haciendo aquí. Lo que estoy haciendo aquí. Dale la ley, fíjate. Dale la ley, no suposiciones. Este es el contexto jurídico real. Es decir, súbele el código sustantivo, el código civil, familiar, penal, mercantil, el código del caso que tú estés litigando, el que estés presentando. Súbele también el código adjetivo, que es decir, donde está el procedimiento. Si es el código, si estás analizando el código mercantil, súbele el código de comercio donde está el procedimiento mercantil. Entonces, lo mismo para el código familiar, para el código civil, para el código penal, absolutamente todo. Súbele los dos códigos. Y tienes que identificar los artículos aplicables y verificar jurisprudencias vigentes. Esto en caso de que el asunto que estés llevando requiera que
como hay un vacío, lo puedas interpretar bajo una jurisprudencia. Y entonces, muy importante, la inteligencia artificial suele sugerir artículos, tú debes verificarlo. Quiero mostrarte esto, yo le entrego esto, me está dando los artículos del caso. Fíjate, artículo 35, fracción 8, se encuentra el tema de la competencia que te estoy diciendo de este caso, pero no me lo está basando, es decir, me está dando la información directa, y aquí es donde tienes que tener cuidado. Los artículos que te dé la inteligencia artificial no los tienes que tomar en cuenta como tal. Entonces, si lo haces, posiblemente te vas a meter en un problema. Entonces, la recomendación es que cuando te esté dando artículos, ingreses a la ley, busques el artículo que te dio, leas lo que te dice ese artículo y si se está basando en tu caso, agrégalo. Pero también te vas a dar cuenta que también hay más artículos que también te aplican a tu caso. Agrégalos. Entonces, no te recomiendo que agregues artículos de la ley como tal que te dé la inteligencia artificial, sino que ingreses a la ley, lo revises y después puedas agregarlo manualmente. Pero esto es muy sencillo. La inteligencia artificial ya te resolvió el problema de base, es decir, ya te entregó los artículos y tú solo tienes que verificarlos. Entonces, ¿qué artículos regulan el problema? Revísalos como te los mostré, paso a paso. Interpreta estos artículos aplicados a derecho, es decir, los artículos que te dio también los puedes pedir que te los interprete para aterrizarlos a tu caso. ¿Y qué requisitos exige la ley para esa acción? Es decir, todo lo que te estoy diciendo de ordenarlo y los requisitos que te está pidiendo la ley, poder aterrizarlos a tu caso. Y entonces puedes construir una base sólida con hechos ordenados, problemas jurídicos claros, artículos identificados, riesgos detectados. Es decir, todo lo puedes hacer desde un solo comento. Entonces, ¿cómo se dio todo este tema que te estoy diciendo? ¿Cómo se dio toda esta información con la inteligencia artificial? ¿Cómo pudimos ordenar hechos? ¿Cómo pudimos identificar a las partes? ¿Cómo pudimos saber el problema que estamos presentando y cómo lo vamos a resolver? Porque empezó con un chisme, es decir, todo se lo tuve que contar desde el inicio y cuando se lo conté desde el inicio ya tiene la data suficiente para que ya podamos identificarlo. Y quiero que te fijes en los prompts, no son los mejores y de hecho ese es el mito de todos los cursos que te vas a encontrar de inteligencia artificial, que tienes que tener el prompt perfecto. No lo tienes que tener perfecto y de hecho no lo tienes que buscar porque te vas a dar cuenta que entre más estructurado esté, más difícil te va a hacer entenderlo. Necesitas empezar con lo básico. Entonces, ¿cuál es lo básico? Pues lo que estás pidiendo, cuéntale el chisme completo. Algo tan sencillo como decirle a la inteligencia artificial, hey, te voy a contar un caso que pasó en mi oficina que estuvo súper complejo y necesito que analices de principio a fin, me identifiques a las partes y sepas perfectamente qué problema estamos presentando. Tan sencillo como eso, le cuentas toda la historia, le das play acá, y ya la inteligencia artificial te va a decir, oh, buen caso, y me gustó, estoy listo, ¿qué quieres resolver? Entonces, la misma inteligencia artificial te va motivando. Ah, pues vamos a hacer esto, vamos a revisar las pruebas. ¿Qué está mal? ¿Qué está bien? ¿La prueba se adecua o no se adecua? Ese tipo de prompts son sencillos porque no los tienes que pensar, simplemente los tienes que decir y ejecutar. Y el resultado es una maravilla. Pero todo empezó desde que le diste el contexto completo. Y ya una vez teniendo eso, ¿ves cuál es la diferencia entre pedir un escrito y construir un caso? Todo empieza paso a paso. Así que la próxima vez que utilices ChatGPT o Gemini o cualquier otra inteligencia artificial, inclusive Cloud, te vas a dar cuenta que funcionan exactamente igual. Entonces lo único que necesitas es tener la instrucción. Deja de pensar que la inteligencia artificial se trata de prompts y empieza a identificar que se trata de contextos, de darle toda la información posible para que tú mismo puedas resolver casos mucho más complejos de los que te puedas imaginar y también los puedas estructurar correctamente. Y entonces, aquí está el mito del prompt mágico. Te lo acabo de decir, no necesitas tener el prompt perfecto, fíjate en estos prompts, fueron sencillos, simplemente le dije, en este caso no te preocupes porque ya están aceptando en menor cuantía, por favor revisa la demanda que esté correcta y que no hagan inconsistencias, lo revisa nuevamente, fundamento de competencia, cumplimiento, observación, ojo, observaciones técnicas y sugerencias de revisión, te dice qué es lo que está mal y lo puedes corregir, se promueve en tal lugar, todo eso, la cuantía, lo mismo y nuevamente le doy una instrucción larga, pero eso se lo doy dictado, no se lo escribo porque me sale mejor con las palabras. Entonces ya una vez que le doy el contexto,
perdón, la instrucción me vuelve a hacer lo mismo. Y fíjate cómo aquí ya está creando la propuesta de memorial. Esto es yo le dije que hagamos un memorial y ya está creando la propuesta de memorial, pero eso te lo voy a enseñar en otro video, cómo hacer memoriales escritos con inteligencia artificial muy bien alineados. Y la clave aquí es que la IA no va a reemplazar a ningún estratega, sino lo va a ejecutar. Y tú estás aprendiendo a cómo darle contexto a la inteligencia artificial. Entonces recuerda, muy importante, tus demandas dejan de ser genéricas y esto apenas es el nivel básico. Lo que te estoy diciendo es muy básico. Hay estructuras muy complejas, pero que a la vez con la inteligencia artificial, con un clic, puedes ejecutarlas y tener resultados completos. Entonces recuerda, primero, cuenta el chisme, cuenta la historia, cuéntale todo el detalle del caso. 2. Usa el dictado por voz. Es muy importante que no lo escribas porque se te van a perder las ideas. Es muy importante que también lo dictes. Cuéntale todo lo que tienes en la mente, todo lo que pasó. No filtres la información, dale sus detalles y después empieza a ordenar cronológicamente. Resume el conflicto principal, identifica ese problema jurídico para que lo podamos atacar. Y lo más importante es dale la ley, dale la información que requieres, dale el código que te dije para que lo pueda analizar perfectamente. Y con eso vas a tener hechos ordenados, problema jurídico claro, artículos identificados y riesgos detectados. Como te mostré aquí, los riesgos están detectados y las sugerencias que me dio la inteligencia artificial para fortalecer este caso. Y ya con eso vas a dejar de usar la inteligencia artificial de forma genérica y acabas de descubrir que no necesitas un prompt, si no necesitas nada más contar un chisme y hacer preguntas. Y bueno, este es el tema de por qué la inteligencia artificial detecta respuestas genéricas y cómo evitarlo. Nos vemos.